Pues hermanos, queremos darles la bienvenida a la Sociedad de Mentores. Hoy día ha escogido el hermano Miguel hablar de Jeremías y sus principios de liderazgo que tiene. Y ese es un hombre que quizás encaja muy bien con todos nosotros, hermanos. Estamos viendo, era perseguido, era rechazado, ignorado, encarcelado y ridiculizado. Entonces, así es la vida de muchos. Y entonces, hermano, dales la bienvenida y arráncanos. Hermanos, muy buenas tardes. En esta oportunidad, como en la anterior, queremos hablar de un personaje bíblico, otro profeta mayor, Jeremías, cuyo nombre significa Jehová eleva. Y la razón para hablar acerca de él es que hay que corregir de repente la idea del profeta llorón. Comentaristas dicen, hermano Guillermo, que él era el profeta de la esperanza. En realidad, vemos su llamamiento en el capítulo 1, mostrándonos el plan de Dios para él, para nosotros desde antes del nacimiento, pero hay muchas cosas del profeta de la esperanza que aplican a nosotros hoy en día. Algunos lo relacionan con Jesucristo. La semejanza entre él y Cristo es muy interesante. Por ejemplo, Jeremías denuncia la obediencia externa de la ley, lo hizo Jesús. Del capítulo 30 al capítulo 33 habla de un corazón nuevo, habla de un nuevo pacto, lo cual hace Cristo, pero lo que quiero que vean es de que él estaba preocupado por la vida espiritual de Israel y no solamente por la apariencia de obediencia, no solo por la religiosidad. Vamos a hablar de él y vamos a ver que los errores del pueblo de Israel en su época. Pero a manera de introducción, ya te dije lo que significa su nombre. Él profetiza durante el periodo de 5 reyes. Aparece en escena en el tiempo de Josías y él llega hasta el tiempo de Sedequías, donde muchos consideran que él fue llevado quizás a la fuerza voluntariamente a Egipto, donde finalmente murió. Algunos dicen murió apedreado. Pero Jeremías es un ejemplo de alguien que ama a Dios, ama la ley de Dios, conoce la palabra de Dios. 66 referencias a Deuteronomio. Encontramos más de 20 a Oseas y su aparición después de que predican, porque hubo como 75 años de como silencio, 3/4 de siglo de silencio después que predican Oseas y Miqueas, hasta que él aparece en escena, lo cual nos indica que no necesitas la sombra de alguien tener entonces la ventaja de ministerios anteriores a ti sólidos para tú tener un ministerio sólido. Él entra en escena después de 75 años, desde que acaban Isaías y Miqueas. Su ministerio fue un ministerio sometido a Dios, muy preciso con la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios también espera de nosotros. ¿Te identificas con Jeremías? Esperemos que sí, que seas leal a la palabra, un profeta de esperanza, valiente, muy valiente. Ya escuchaste lo que dijo hermano Guillermo acerca de todo lo que él experimentó. Y para los solteros, ¿no es cierto, hermano? En Ezequiel, en Jeremías 16, Dios le ordena no casarse. Ya llegaremos a eso. Hermano Guillermo, algo para comenzar respecto a Jeremías. Primero, quiero que tú digas a todos cómo eres tan inteligente y sabes tanto de este libro y cómo es que aprovechas sacar o has estudiado tanto cada libro que siempre lo sabes de memoria o dinos de tus herramientas. No, hermano, o sea, lo prediqué el libro cuando estábamos en pandemia virtual. Enseñé todo el libro. Ahora estamos enseñando los salmos. Ya estamos en el Salmo 109 la próxima semana. 3 años va, hermano Guillermo, y lo vamos a acabar si Dios permite. Entonces solo tengo que repasar mis notas de los mensajes de introducción al libro
y siempre buscamos la aplicación, el paralelo a nuestra vida espiritual. Entonces es imposible retener toda la información, pero tener algunos apuntes y guardarlos, nunca desechar tus apuntes, sean escritos o en los mensajes que preparas, te va a ayudar a solo repasar y poder recordar. Y mientras más lo repasas, más lo recuerdas. Más lo enseñas, más lo grabas. Eh, si tú sigues enseñando la Biblia y libro por libro, entonces para la próxima solo tienes que repasar, porque tu memoria va a recibir solamente recuerdos de tus apuntes. Esperamos que este libro sea, y cada libro en la Biblia, hermano Guillermo, usted lo enseñó, recuerdo, con mucha claridad, sencillez, que puedo recordar las lecciones de esos mensajes, pero eso era, y el pastor es el que genera eso, el deseo en los hermanos de querer estudiar Biblia. Entonces, eres tú, pastor, el que vas a generar ese entusiasmo en los hermanos, como hermano Guillermo lo hizo en nosotros y tú en la gente en tu iglesia. Y por eso es un trabajo, o sea, tu trabajo es, no eres experto en política, en economía, pero tienes que ser experto en Biblia, o sea, y eso es lo que te va a distinguir de los hermanos en tu iglesia. Ellos sobresalen en otras cosas y lo nuestro es la Biblia. Jefe. Pues de verdad quiero que repases un poquito más. ¿Por qué usas logos y comentarios o explícanos cómo sacas todos esos datos? Claro, hermano, bueno, un buen comentario para los chicos. Si tienes logos, tienes mucha ventaja y agradezco a Cris, a David, a hermano Guillermo por habernos permitido. Varios de nosotros lo tenemos. No te frustres si no lo tienes. Un buen comentario del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Cada uno de ellos tiene una introducción al libro. Entonces, creo que va a ser te va a dar una buena base, el contexto histórico. Casi cada comentario los tiene. Entonces, si no tienes ni computadora, hermano, si no puedes estudiar sin computadora, no vas a poder estudiar con computadora. Así que no te frustres. Ten tu cuaderno, un comentario del Antiguo y del Nuevo, y ahí, hermano, está el contexto histórico, donde nosotros siempre al leer tenemos que editar nuestro estudio, quedarnos con aquello que pueda servir a los hermanos y otras cosas quedan para el papel o para ya nuestra información. Pero explicar esa introducción a los hermanos, porque es lo que hice en vida, ni se acuerdan, pero cuando expliqué Jeremías, era justamente para recordarles que no la tuvo fácil, como muchos siervos de Dios, ni Cristo, y por eso hoy los traigo al hoy y les digo, tú tampoco lo vas a tener. Pero eso no evita que, como Jeremías, seas el profeta de la esperanza, porque eso es Jeremías. Habló de juicio y castigo, pero luego él decía, pero vienen días, pero Dios, entonces, pero Dios va a perdonar, Dios los va a juntar. Y empieza a hablar incluso de Israel, que había caído en manos de Asiria. Entonces, eso era de esperanza para el pueblo. Y eso, y van a volver a la tierra. Jeremías trae la profecía que Daniel después vio el cumplimiento, cuando Ciro les da permiso para volver a la tierra. Se cumplió lo que Dios dijo a través de Jeremías, aunque su mensaje no era agradable. Entonces, buscar el contexto histórico, pero la conexión. Cuando solo les damos datos a los hermanos, los invitamos al bostezo. De inmediato, tráelos al presente y diles, Dios cumple su palabra. Sí, Dios ama a su pueblo y lo disciplina, pero aquí, hermano, en Jeremías es interesante, hermano Guillermo, que Jeremías habla del dolor que siente Dios, del dolor del pueblo de Dios, del dolor de Jeremías. Por eso, él tiene un quebranto, no viene riéndose, Dios los va a castigar. Y no puedes ir así tú tampoco. Hermano Guillermo decía al predicar sobre la corrección de Dios, él decía una lágrima corriendo, no fingida, sino porque les amamos realmente. Hermano Guillermo, Jeremías es interesante. Nabucodonosor le ofrece su cuidado, le ofrece llevárselo, pero él no quiere ir. Él se quiere quedar con el pueblo porque quiere ministrar entre el pueblo. Y al final, cuando Gedalías,
ustedes recuerdan que el último rey fue Sedequías, pero ya no hay rey, pone a un encargado, a Gedalías, que no era de la línea davídica, y vino un grupo de la línea de la familia del rey y lo mata Gedalías. Bajo Gedalías estaba protegido Jeremías. Y ahora que no está él, nuevamente la pasa mal. Pero él quería seguir ministrando a su pueblo. Hermano Guillermo, la aplicación es obvia. ¿Cuántos quieren correrse de su iglesia? Porque sencillamente tienen oposición. ¿Cuántos piensan que en otra iglesia estarían mejor, más aceptados, tendrían mayor de repente compensación económica, mayor respeto? No, no es cierto. Jeremías te va a mostrar que el amor por el pueblo es tal que él dice, yo no los voy a soltar. Busca siempre la conexión para ti y luego será un poquito más sencillo transmitirlo para la congregación, pero que el texto te hable a ti, que eso, como usted decía, hermano Guillermo, cuando enseñaba usted homilética, decía, trasládate al lugar. Usted decía, tú estás allí, tú estás mirando ahí a los personajes, a Pedro, a Pablo, en este caso a Jeremías, estás en la corte en ese momento. Y al llevar allí y al predicar, usted nos trasladaba allí, o sea, era como estar, usted describía la escena y era como que estábamos allí a leer a lo mismo y verás que en realidad la estás pasando mucho mejor que Jeremías, por lo menos, ¿no, hermano? Excelente. Voy a seguir haciéndote unas preguntas rápidamente, entonces volvemos a Jeremías, pero ah, ¿tú en qué forma llevas tus mensajes? Casi cada palabra, un bosquejo, porque si tú puedes recordar tanto del pasado, ¿qué tipo de notas has formado por cada mensaje? O sea, en realidad hay una introducción a cada libro que el estudio inductivo, que es aprender por ti mismo, es las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Entonces, esas preguntas, hacerle antes al libro. Entonces, quién escribe, a quién escribe, cuándo lo escribe, dónde lo escribe. Con esas preguntas, por lo menos la respuesta a esas preguntas y una respuesta breve, ayuda a recordar. Entonces, saturarnos de información no va a ser saludable, pero información clave, y la información clave es justamente la que contesta a esas preguntas, las preguntas del tipo qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Entonces, solo esas preguntas, hermano, me limito, a que podemos hacer muchas otras preguntas, pero Pero siempre esa pregunta es no, dígame. quiero saber si llevas tú estás guardando así de largas notas o estás, porque tú tienes guardados de todos los libros. Claro, o sea, en los mensajes que tengo redactados, tengo los apuntes, claro, pero cuando voy al mensaje, o sea, cuando subo al púlpito, hoy o en el pasado era una página, máximo dos, porque si voy les digo, les decía a los chicos, hermano, si voy con 20 páginas, los hermanos van a decir, ¿cuándo va a acabar el pastor? Lo voy a asustar. Ahora, y por supuesto, voy con un dispositivo, mi tablet, pero no, o sea, llevo solamente información puntual, cosas que me ayuden a Pero recordar. lo que, Ujú. la verdad es que en el estudio, antes de predicar, quizás tienes 10 páginas Exacto, y los guardas todos. está a un lado. Sí, pero los guardas porque Ajá, tú repasaste el libro de Jeremías, tenías todo esto exacto. y al púlpito llevaste algo breve. Aparte, algo breve, lo que no se me puede escapar, o sea, lo que quiero que se lleven a casa en ese mensaje o lo que quiero que recuerden para lo que voy a predicar o lo que voy a enseñar. En este caso, hablando con pastores, retienen más rápido, recuerdan más cosas, tienen mejor base bíblica, es más fácil avanzar con ellos, pero sí recordarles cosas puntuales, ¿no? O sea, cuando empieza, cuando acaba, donde nace, quién es su papá, donde muere, recordar esas cosas, creo que bueno, creo que emociona a cualquiera, porque dice, son personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Como Santiago 5. Ok, ¿tú cuánto tiempo pasas estudiando geografía, mapas y dónde queda todo? Ah,
En realidad, hermano, tomo como al principio, a veces intento hasta establecer distancias, días de camino, solamente para hacerme la idea de lo que a ellos les costó, lo que caminaron, recorrieron, los nombres en historia de batallas clave, ¿no? Que se relacionan con el personaje bíblico. En este caso, la batalla de Carquemis, el rey de Judá queriendo hacer una alianza con Egipto, Babilonia se enoja, porque todo eso es el contexto de Jeremías. No podemos entender el mensaje y lo que quiero es entender las palabras y las entiendo si veo el contexto en el cual se pronuncian. Entonces, solo busco la información que se relaciona con los que están conectados con el personaje en mención, Jeremías en este caso. Pero eso puede tomar unos minutos solamente porque no voy a llevar un mapa al púlpito, me encantaría, y porque sí quiero decirles, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Jonás, Dios le ordena que se vaya en el mapa a la derecha y él se fue a la izquierda, se fue a Tarsis, España. Entonces, solo quiero que vean a cuán rebelde era Jonás, pero es todo lo que voy a explicar. Pero de ahí a decirles entonces millas, kilómetros, sí, ya sería información que quedaría en mis apuntes, ¿no? Pero sí, tenemos que editar el mensaje, filtrar y darles información puntual. ¿Cuánto tiempo estás estudiando costumbres y cultura de que está involucrado con el libro? Claro, va a variar, sobre todo al empezar el libro, es cuando tomo eso. Ahora bien, por ejemplo, Jeremías al principio, y al resto es bosquejar el texto. En el caso de los evangelios, hemos terminado el libro de Mateo hace algunas semanas, aparecen personajes que ustedes conocen, fariseos, saduceos, herodianos, pero los hermanos no. Entonces intento explicarles dos o tres cosas de ellos, pero al estudiar de ellos, hermano, o sea, en realidad uno puede pasar horas de horas hablando de ellos porque hay información, sobre todo en logos, muy extensa sobre ellos, cosas que uno no tenía idea, presenta en logos, en el caso de los publicanos, por ejemplo. Saqueo era jefe de publicanos y Mateo sería un publicano, un Mateo trabajaría para Saqueo como ejemplo, pero entre otras cosas. Pero busca información que refuercen los hermanos. Ah, eso eran, hermano, increíble. O sea, despertar en ellos solamente dos o tres cosas, no los satures, y que ellos digan como dicen los libros, o sea, digan, oh, no sabía, hermano, o sea, era así, sí, era así. Entonces, pero sí, hermano, les comentaba el otro día a los chicos en la reunión de profesores que un autor secular dijo que pasa entre 13 y 14 horas estudiando. Él es un hombre que defiende la posición conservadora, él se llama libertario, y me sorprendió, el hombre, aparte de maestrías y estudio que él toma, pero él siempre debate, escribe libros, leer y estudiar 13 a 14 horas, bueno, quizás nosotros no tanto, pero tenemos que ocupar por lo menos unas, que 4 o 5 al día. Usted escribe bastante, pero eso presume que hay muchas horas de estudio previo para poder dar información, digamos, relevante, ¿no? Práctica. Y si no lo hacemos, nuestro mensaje va a decaer, obviamente. El mensaje dominical va a ser muy pobre y eso se deja ver en la respuesta de la gente. Ya no invitan, ya no vuelven, pero sí necesitamos equilibrar el tiempo entre el estudio y el salir a visitarlos y tener estudios bíblicos con ellos. ¿Y cuáles son los libros favoritos para el libro de Jeremías? Hermano, a todos los chicos cuando me preguntan, en Logos, todos los libros de comentarios de Mundo Hispano, arranco con ellos y van a ver que muchas de las cosas que les he mencionado salen de allí. Ya estaba resaltado en el libro. Tengo resaltados las partes importantes en los libros que leo y ya se queda allí. Y la ventaja de los que está en todos los dispositivos, gracias Cris, gracias David, gracias hermano Guillermo, porque está donde lo resalto, está en todo, en simultáneo. Pero los libros de Mundo Hispano, los comentarios de Mundo Hispano son muy interesantes, muy prácticos, son varios autores, entonces, y creo que va a ser como un buen comienzo. Y
Warren Wiersbe, Antiguo Nuevo Testamento, siempre va a ser entonces una muy buena inversión porque Warren Wiersbe entrega, y todos sabemos, en espacio así, entrega información así. Entonces, ¿qué estás haciendo que otros no puedan hacer para saber lo que parece que sabes que otros no saben? Eh, Sería trabajo, ¿no? Tiempo, sería menos de otras cosas, o sea, porque es eso en lo que debemos nosotros sobresalir en nuestra congregación, no entre otros pastores, sino con la congregación. Necesitamos, ellos deben saber, mi pastor sabe Biblia, no para presumir, sino él me puede ayudar. Entonces es sentarte, es escribir, no importa el método de estudio que uses, ten uno, como dice otro autor. ¿Qué método de estudio usas? No, ten uno, el que quieras. Entonces, escribe, lo haces temprano, lo haces en la noche cuando ya nadie fastidia, te desconectas de las redes, porque te quita tiempo, o sea, es fácil. Hay libros que hablan en contra de las redes por el tiempo que nos pueden drenar. Significa menos de muchas cosas. Significa tu tiempo a solas en tu estudio y, como dice John MacArthur, no levantas tu trasero de la silla hasta que sabes de qué trata el texto, el personaje, el libro, el tema que vas a tratar. Pero sí, hermanos, sería solamente ese trabajo, pero como usted siempre decía, hermanos, o sea, nos pagan por estudiar Biblia, o sea, hablando de la iglesia, y tiene cierto sentido, porque tenemos esa ventaja. Ellos están trabajando con su pala, con sus ventas, en su taxi y nosotros en nuestro escritorio y escribir y escribir y leer y tipear y subrayar y buscar palabras y eso para personas puede ser fácil, para otros es agotador porque ellos no aguantan nuestro trabajo, no lo aguantarían. Es muy aburrido o muy desgastante emocionalmente, pero hermano, o sea, es nuestro trabajo. Entonces, sí, hermano, diría que levantarse siempre a la misma hora, son cosas que usted nos ha dicho siempre, hermano, pero es así, nadie nos ve, pero no puede ser que un día me levante a 10 de la mañana, luego a mediodía, luego a las 6, no, una hora para levantarnos, hay un mensaje para nuestra esposa, nuestros hijos, y el trabajo es, como usted ha dicho, mi vida espiritual, mi devocional, pero luego de inmediato estudiar, preparar lecciones, tipear, ayudar básicamente, porque es la forma en que las ayudamos a través de la Biblia, no hay otra forma. ¿Cuántas veces predicas mensaje nuevo cada semana? ¿Cuántos nuevos mensajes cada semana? Hermano, voy así, son dos mensajes nuevos, pero predico en vida lo que prediqué el domingo anterior, porque estamos atrasados, lo que prediqué en Sachaca, pero cada nuevo es uno en Sachaca a las 8:30, 8:45, y uno nuevo en Socabaya en la tarde, a las 4 de la tarde. Y predico en vida el que prediqué el domingo pasado en Sachaca. O sea, serían casi como dos, entonces, y uno está persiguiéndolo al otro. Y no predico mensajes pasados. Eso sería pecado capital, como usted decía también, sería pecar contra los hermanos. Lo que usted usaba era el recalentado, lo recuerdo desde el seminario en Hunter. Y yo decía que era recalentado. Recalentado yo entiendo, la comida que sobró me la calienta mi abuela la mañana, el día siguiente, y era que eran los mensajes que usábamos y usábamos y usábamos, y hacíamos chistes de aquellos que predicaban el mismo mensaje en diferentes iglesias. Claro, si predico en otra iglesia, hermano, predicaré un mensaje de vida, probablemente, por supuesto, pero en vida, en Sachaca, en Socabaya, no, van a ser mensajes que he preparado recién. Entonces, no, dos nuevos cada semana. Claro, ¿Y dos cuántas nuevos. horas en preparar un mensaje? Hermano, es otra muy buena pregunta porque empiezo el domingo en la noche. Ya estoy avanzando con las lecciones de escuela dominical para enviarlas a los que van a enseñar. Llego en la noche y ya estoy avanzando con eso y cuadrando cuentas, la asistencia, preguntando a los chicos cuánto subo. El domingo en la noche cierro todo eso, pero el lunes empiezo, hermano, ya con el texto. Entonces, nuevamente, el texto por versículos, busco las versiones paralelas, los textos en otras palabras. Antes era escribir todo y empiezo a
a señalar palabras que no conozco y luego avanzo y retrocedo. Luego salgo a visitar, a discipular y luego regreso y sigo avanzando en la noche y voy buscando, porque a veces algunos comentarios hacen mejor que otros en cuanto a algunos datos. Entonces me lleno de preguntas al texto. ¿Qué significa? ¿Qué se refiere? ¿De quién habla? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde queda este lugar? ¿A qué distancia siempre en relación a Jerusalén o dependiendo del libro y lo que trata? Pero por eso el horario va a variar, pero casi yo quiero terminar el mensaje el viernes. En la noche, hoy en la noche, tener ya listo el mensaje para que el sábado solamente yo pueda repasar o darle algunos toques finales. Entonces Cuando, tomaría en promedio como 10 horas, 12 horas quizás sumando, ¿no? Pero no, nunca de golpe, me volví loco. ok, muchos dirían, cuando acabo de predicar, pienso, ¡Fiu! Esta apestó, lo tiro a la basura. Tú nunca piensas esto de tus mensajes. No, es irónico, hermano, que a veces, mucho más joven, lo que uno pensaba era un buen mensaje, pasó sin pena ni gloria. Y cuando uno termina diciendo hice mal, a veces termina calando más profundo en los hermanos. Entonces sí, quizás van a tener o vamos a tener que obsesionarnos, y les digo eso a los chicos, menos en lo que piensan de mí. Como dice otro autor, no debo estar pensando qué dirán de mí el domingo en la noche, sino que debo predicar pensando qué harán ellos el lunes por la mañana. ¿Qué harán ellos el lunes por la mañana? Entonces, y otra de las cosas también que agradezco mucho que usted nos haya enseñado es la brevedad, porque en realidad hay gente presume de mensajes de hora y media, pero si usted eh, eh, escucha bien el mensaje, lo que dijo esa persona en hora y media, lo que valía la pena escuchar era media hora. Entonces usted decía, enseña media hora. Entonces, quita esa hora de decir paja o espuma y ve al grano, sí, hermano. Y en mi caso tengo que acabar porque me están esperando en otro lugar. Tengo que acabar si o sí en Sachaca porque me están esperando en Miraflores y tengo que acabar porque tengo que ir al Tomisti. O sea, es casi ya estoy forzado a hacerlo. No, no me puedo extender aunque quisiera. Ok, acabando un mensaje, el estudio, ¿cuántas páginas tendrás de todo el estudio de un mensaje? Ya, puede variar, pero en realidad, si lo imprimo, sí pueden ser como 10 páginas, 12 páginas. Hay algunos textos que me esfuerzan mucho más y tendré mucha información, pero sí, en otros hay mensajes muy cortos, textos muy cortos, porque tomo menos versículos para predicar. Por ejemplo, este domingo, Primera Tesalonicense, solo voy a predicar 3 versículos del capítulo 5. Entonces, me va a tomar quizás menos páginas, pero sí listas, muchas listas, porque ahí dice, os rogamos, y dice, y empieza a pedir cosas Pablo. Entonces yo digo a los hermanos, ¿quiénes son los hermanos a quienes debemos de tener en alta estima? ¿Quiénes son los que nos presiden? Entonces eso reduce quizás 6, 7 páginas si las llevo a imprimir, pero no pondría tanto un tope, no diría a alguien, haz 10 páginas, lo que diría es lo que el texto te invita a sacar, pero ponlo, resáltalo. E información fácil de recordar y memorable, importante, relevante para la congregación, no solo para nosotros. Pero sí, puede variar de 6, 10 o más. Que acabando el mensaje, si no salió como tú querías, pero salió, ¿tú lo tiras en la basura o lo guardas? Ah, no, no, hermano, o sea, esa información es trabajo. Y tirar a la basura sería tirar horas de trabajo, pero sí, como enseñamos expositivamente, o sea, tengo que tener el mensaje. Solo, ya tengo el texto, ya no pierdo tiempo buscando qué voy a predicar. Entonces, donde demoro es la idea central, algo que ayude, que esté conectado con la congregación. Pero sí, no, o sea, esa información la guardo, puedo postergar el mensaje. Si cuesta en alguna ocasión, lo que he hecho es interrumpo la serie para predicar algo por la fecha y me da tiempo para seguir estudiando una semana más, por decir, ese texto, si es que fuese muy difícil, pero tirarlo a la basura
sí sería muy, muy complejo. Puedo cambiar las divisiones, la idea central, pero lo que no va a cambiar es el hecho de que quiero algo práctico para ellos. Siempre práctico, práctico, práctico. Entonces empezamos con el texto, acabamos con 6, 10, 12 páginas, resumimos a Ujú. una o dos páginas, pero guardamos todito de esto. Sí, toda la información está ahí, es parte de mi archivo, porque son porciones de varios libros y está Entonces, ahí. este archivo está en papel o en la nube. No, ese archivo está en mi dispositivo, en mi computadora, ¿no? Entonces, y si pierdes la computadora, Ah, no, o sea, está en Logos. O sea, no voy a perderlo porque está antes sí lo tenía en archivo y lo tenía en iCloud, pero ahora, como está en Logos, David nos enseñó cómo tener mensajes y puedo abrir el iPad, puedo abrir la computadora o en mi celular y ahí están todos mis mensajes, los que entonces, tengo de los últimos 3 años. todos deben aprender no tirar nada a la basura, guardar No, todo hermano. para guardarlo para usar de nuevo, para refinar, para hacerlo mejor, guardarlo para tenerlo guardado para usar en el futuro. Y se Ujú, puede usar iCloud, Dropbox, logos en una forma de guardar las cosas. Tú encuentras que claro. logos, hay cómo organizar tus notas en logos que para todo el libro, ¿cómo haces? No, en realidad, como los tengo, los mensajes los guardo por texto. Este domingo, 1 Tesalonicenses 5 12 al 14. Entonces, todo está archivado por porciones de texto. Entonces, solamente voy a Jeremías, donde tengo mensajes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jeremías, o sea, porque aparte de tenerlo en logos, lo tengo en pages, lo guardo en el equivalente a Word y ahí es más fácil. Entonces, cuando alguien me pide, lo transformo a PDF y se lo mando. Entonces, cuando alguien Entonces, quiere apuntes. entonces, Ujú. en documento lo guardas Ah, mensaje tras mensaje sí, hermano. con todo el estudio. Sí, hermano. Y eso Y no solo está en la computadora, pero en otra forma tienes que guardarlo por si acaso si se malogra, roba o pierde la computadora. claro, en este caso, para mí sería fácil solamente sacarlo de mensajes de logos, pero lo que hay que también recordar, hermano, es que cada domingo preparo una hoja para llenar espacios con mi mensaje. Y los espacios son las divisiones del mensaje. Y no cuesta mucho porque, hermano, no saco 500 copias por domingo. Entonces, y eso nos fuerza a nosotros a hacerlo sencillo. Y en esa hoja, hermano Guillermo, solo están los versículos, porque no todos tienen Biblia. Y ahí está resaltado lo que yo quiero resaltar. Y ponen en espacios palabras de mis divisiones del mensaje, lo que llamamos puntos, divisiones. Y eso, los hermanos ya se acostumbraron, cada domingo voy o envío con uno de los chicos para que repartan las hojas entre todos los hermanos y todos tienen una hoja para que me sigan mientras estoy enseñando. O sea, aparte de mis apuntes, esa hoja de resumen. Entonces, quizás última pregunta, pero ¿los hermanos guardan esas hojas o los llenan y los tiran? No, se los llenan y se los llevan, pero algunos de ellos los van a archivar. He visto en casas de hermanos algunas de esas hojas pegadas en la refri o en sus paredes en la cocina, unas hermanas, como un recordatorio del mensaje. Pero ya se han acostumbrado y casi cada reunión siempre dicen mi hoja o hermanos se paran, van a la parte de atrás a recoger su copia porque llegaron tarde. Pero creo que el escuchar, el ver, el escribir les hace recordar más que solo escuchar, ¿no? Obviamente. Yo creo que el libro de Jeremías debe estar bien aburrido, que no se aplica, que no tiene nada que ver con mi vida. Y entonces sería difícil predicar el libro de Jeremías, sería difícil para los hermanos. Entonces, ¿cómo respondes? La introducción es clave. Con la introducción, ustedes pueden despertar mucho el interés en ellos. Una buena introducción, hablándoles acerca de cómo se relaciona con Cristo, siempre con nosotros, como creyentes,
manera particular con nosotros como pastores, y hay muchos textos que en realidad van a despertar su curiosidad. Cuando les digo a los hermanos, Dios le ordenó a Jeremías que no se case, se sorprenden, capítulo 16, pero en realidad eso ya es como que captura su atención. O a Ezequiel, se le murió la mujer y Dios dijo, no la vas a llorar. No. Entonces, y de inmediato saco la aplicación. Jeremías, no te vas a casar porque todo va a ser destruido. Van a morir muchos hombres, mujeres y niños. A Ezequiel, no vas a llorar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios va a hacer con Judá. Van a sufrir y Dios no se va a condoler a causa de su idolatría. Siempre era una aplicación. Entonces, cuando empiezo hablando de esas cosas, se sorprenden que Dios le haya prohibido a alguien no casarse, Jeremías, o le haya prohibido a alguien después de llorar su mujer, no vas a llorar, Ezequiel. Entonces, cosas que captan su atención, dice, ¿en serio, hermano? Y ahí empezamos. Y los textos que verían en Jeremías, hermano, la verdad, es muy aplicable a hoy en día. Una religión de hipocresía. Dios supone, Jeremías supone, Cristo supone, y nosotros como pastores también. Entonces, dime, ¿cómo tomas hay pasajes acá que estamos estudiando, pero tengo que llegar a algo que lleva a casa, que cambia la vida, que afecta la vida de esta semana. Ayúdame a entender cómo tomar un pasaje de la Biblia y llegar a esto. Agarramos el capítulo 1 y vamos a leerlo muchas veces, por ejemplo. Y ahí vemos si me conviene, Lo lees en más que una versión de la Biblia? sí, hermano, pasajes, sobre todo textos que me resultan un poquito oscuros. Leería versiones, otras versiones, pero en el capítulo 1 leo varias veces el capítulo 1 y digo a veces, creo que del 1 al 12 me viene bien para empezar. O a veces digo, creo que el capítulo entero, pero voy a tener que recortarlo y hacer énfasis en 3 o 4 cosas puntuales. Entonces, pero lo que haces es, otro autor dice, lee la Biblia y no leas tu devocional, 5 capítulos. Lee hasta donde capture tu atención, tu corazón. Paras allí. Todo el día estás pensando en eso y en la tarde o en la noche sigue leyendo el resto. Es también un muy buen consejo. Lees los 10 versículos o todo el capítulo y a veces vas a encontrar algo que te choca y dice, esto está súper interesante y alrededor de eso gira el capítulo. Por ahí va el mensaje entonces. Entonces va a variar de la porción del capítulo, va a variar si lo divido o va completo para que sea más comprensible el texto. Pero lo que quiero es que lo puedan comprender. Lo haces de párrafo, capítulo, ¿cómo? Sí, va a depender del capítulo que toco. Entonces, si todo un capítulo entero me conviene, por ejemplo, ahora 1 Tesalonicenses 5, 1 al 12, tiene que ser. El día del Señor vendrá. Pero acaba y luego viene del 12 al 14. El 15 en adelante dice, no os venguéis, ya es otro tema, pero va a hablar del 12 al 14 y 2 veces dice, os rogamos, oh romanos, no me puedo mover más porque el pasaje mismo nos invita, dice, tócame entero, pero no te vayas ni más arriba ni más abajo. Es como que el texto mismo te invita a decir, si tú me recortas, no me van a entender los hermanos. Tienes razón. Entonces, quiero leer el pasaje y leerlo. Los hermanos, cualquiera que llega, que no estuvo en la serie, dice, ya sé de qué trata. Entonces, tomo ese pasaje que sea más comprensible, la porción que sea comprensible con su sola lectura de preferencia. ¿Cada mensaje se para solo o necesita estar encadenado? eh, ya, cada pasaje, a veces, dependiendo del libro, Pablo, por ejemplo, pasa de un tema a otro y usa cosas como, tampoco hermanos queremos, usa palabras para indicar un nuevo tema. Entonces, el capítulo nos va a dar indicaciones, pero en cambio, en otras porciones va a requerir, digamos, un poquito más extenso el texto, pero no voy a leer todo Jeremías 1 si voy a aplicar el capítulo 1, solamente haré énfasis en aquellas cosas que me indican de qué trata y luego voy a la lección principal. Pero Quizás si sí, el texto nos va a indicar. yo llego un domingo en tu iglesia, no he estado antes ni voy a estar Ujú, después. Este mensaje me va a llegar porque yo solamente voy a escuchar hoy día lo que estás exacto. predicando. Sí.
Entonces, si es que estuviese conectado al capítulo anterior, haré una introducción de 1 o 2 minutos máximo, pero no más que eso. No voy a repetir el mensaje, ¿Y cuánto pero tiempo estás predicando? la duración del mensaje puede variar de 30 a 35 minutos, rara vez 40 porque tengo que arrancar. Si me toma más, les digo al hermano que dirige que recorte las canciones, pero intento acabar a la misma hora. Pero sí, entre 30 y 40 minutos máximo, a veces 25 minutos. Entonces, ah, ¿cómo sabes dónde empezar y cortar en Jeremías? No me hables de Pablo. Pablo es ¿Ya? mucho más fácil. Jeremías Ujú. me asusta. Pienso yo que yo soy el que va a llorar. Yo soy llorón viendo al Jeremías. Entonces, lo que hago a veces, como tienen Biblia, algunos de ellos les digo, me ayudo con el subtítulo que tienen en sus Biblias, llamado y misión de Jeremías, por ejemplo, el capítulo 1. Y les hago leer. Ustedes tienen su Biblia, ¿qué dice al inicio? Y dice en capítulo 2, Jehová y la apostasía de Israel. Y empiezo a explicar apostasía, es apartarse. Déjeme decirle lo que hizo Israel. Me intento ayudar con ese subtítulo para la persona que recién llega, pero sí, como tiene usted razón, debo pensar en la persona que llega por primera vez. Entonces, en el caso de Jeremías, ese sería el contexto. Diría algo como, ¿recuerdan lo que pasó con Jeremías? Dice, sí, fue encarcelado. ¿Por qué? Porque enseñó la verdad, lo que dijo Dios. Entonces, vamos a ver cómo Dios lo cuidó y hago la introducción, el cuidado de Dios. O, vamos, ¿por qué sufrió Jeremías? Por decir la verdad, hacer lo correcto trae sufrimiento. Empiezo a encerrar la lección en una oración que repetiré varias veces durante el mensaje o intentaré repetirla. Cada mensaje tiene un punto principal, una meta que Y, estás sí, apuntando o solamente estás explicando lo que está pasando. explico y tengo un punto, la venida del Señor. Explico un punto, dice, los siervos obedientes también sufren. O sea, es como una frase, entonces, la proposición, lo que dicen los libros de homilética, y a partir de ahí sufren y empiezo a explicarles entonces cómo sufrió, si el texto me lo está indicando en el caso de Jeremías, pero el mensaje, Dios trae juicio, pero también restauración. Y empiezo a explicarles el pasaje donde Dios dice, los voy a castigar, y siempre. Por eso Jeremías era el profeta de la esperanza, no solo el llorón, sino porque siempre hablaba, 30 al 33. Él dice, transformaré tu corazón, te daré un corazón de carne, haré un nuevo pacto, no le enseñarás a otro. Era esperanza, un mensaje de volverán a la tierra. Eso es esperanza. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros como pastores? Que ustedes agarren y digan, hermano, dos caras de una moneda. Sí, Dios disciplina porque ama, pero es tardo, como usted enseñó, tardo, lento, mecha larga para la ira. Recordarles, aquí en Jeremías, si tú te arrepientes, si tú te vuelves a mí, si dejas los ídolos y empieza a explicarles, y dice, y en el futuro dice, yo haré esto por ti. Es muy interesante lo que menciona Jeremías. Entonces, intento eso, hermano, siempre el equilibrio, ¿no? Entonces, estoy leyendo Jeremías o Ezequías o uno de esos libros trancas y entonces y llegar a ser aplicable, práctico para los hermanos parece ser un trabajo muy arduo. Trabajo, trabajo, es lo que usted acaba de mencionar. Por eso dice, el obrero es digno de su salario, eso presume trabajo, visitación, discipulado, evangelismo y estudio. Pero hermano, para cualquier pastor que no quiera leer, que no le apasione la Biblia, debe cambiar de trabajo, si es que no convertirse a Cristo, porque es cautivante, es historia relevante, trascendente. Ezequiel habla de lo que está pasando hoy día. Persia no es Irán, Togarma, Turquía, Mesej y Tobol no hace referencia a Rusia. ¿Cómo Eh, sabes esto? eh, Usted nos dio el libro Eventos del Porvenir, no hay Pentecost, está todo ahí. El libro que usted lo enseñaba Pero del libro en todo, hey, inglés. hey, algunos de nosotros queremos que nos recuerdes cómo podemos saber esto. Enseñarlo, hermano, enseñarlo. Creo que enseñar el curso de eventos, porque tengo que enseñarlo a mi iglesia. Disculpe nuevamente, Pablo,
estuvo tan corto tiempo en Tesalónica, pero les enseñó eventos futuros. Les dice, yo les dije, y yo les hablé, yo les enseñé. Es interesante que estuvo no mucho tiempo, no se sabe el tiempo exacto que estuvo en Tesalónica, pero les dice a los tesalonicenses, ¿recuerdan que les hablé? Yo les dije, el hijo de perdición. Estuvo corto tiempo y les enseñó eventos. Entonces, en algún momento hay que enseñar eso a los hermanos y al enseñarles, en realidad los preparamos para que no tengan temor al futuro, sino para que lo vean con esperanza, que todo apunta al retorno de Cristo. Pues, siendo que he malogrado toda la hora hoy día, haciéndote enseñarnos esas cosas, mirando lo que está pasando ahora en Persia, es las noticias, todo lo que está pasando, ¿qué dirías a la gente de tu iglesia? Hemos hablado con ellos, hermanos, o sea, en los estudios bíblicos, porque ahora, hermano, aquí en Perú ha subido el dólar. No sé si es buena o mala noticia. Han subido las cosas al subir el dólar. El combustible habla de Sol 50. Entonces, lo que les diría siempre a los hermanos es lo que encontramos en textos que produce el retorno de Cristo, celo evangelístico. Es lo que les podría decir, que sin duda del día y la hora nadie sabe. La doctrina de la inminencia, Cristo viene en cualquier momento, no esperamos señales. Las señales, tiene señales la segunda venida, pero puesto que el arrebatamiento podía ocurrir en cualquier momento, hoy estamos más cerca que nunca y debe producir en nosotros santidad de vida y celo evangelístico. Siempre que hablamos de eventos futuros, es para llevar a los hermanos a decirles, testifica, porque no tienen esperanza si mueren sin Cristo. Primera Tesalonicenses 4, y santidad de vida, para que nos encuentre vestidos y no desnudos, como también leemos, vestidos del Señor Jesucristo en Romanos. Todo aquel que tiene esperanza es puro. Siempre esas dos cosas haría el énfasis, hermanos, celo evangelístico y santidad de vida frente a todo lo que está viniendo. ¿Y los peruanos están preocupados por lo que está pasando? En realidad, hermano, la izquierda reclama mucho por Irán, Palestina, donde no viven, piden derechos de personas a quienes no conocen. Entonces, si en países como Argentina hacen marchas, donde en esos lugares se los prohibirían. Entonces, lo que ocurre aquí es que siempre van a ver el poder o la economía fuerte como abusiva, sobre todo en gente de izquierda, los rojos o incluso, hermano, le diré cristianos, entre comillas, socialistas. Es incongruente que haya un cristiano que sea comunista, socialista o rojo. Es imposible. Pero hay gente que lo hace y la pelea no es entre la burguesía y el proletariado, sino entre el misionero americano y el pastor peruano o latino, porque eso hace el de izquierdas, donde va, busca conflicto que no hay, que no existe. Entonces, la gente aquí sí, por un lado, puede preocuparse, pero hermano, aquí la vida continúa. En Arequipa es la segunda ciudad que tiene mayor movimiento económico y trabajo, en unas noticias que leí ayer, antes de ayer, hablando de en medio de todo, hermano. Entonces, y a pesar de lo que pasó con las lluvias, entonces si hay algo de temor en el sentido de aquí, la economía. No nos va a caer una bomba, pero sí de repente un sobreprecio. Entonces, ese es el temor ahora, pero les digo a los hermanos, hemos sobrevivido a la pandemia y no vamos a sobrevivir a lo que está pasando ahora. O sea, entonces, ¿para qué? Y como dijo otro autor, si vas a pensar en el futuro, piensa en la eternidad o piensa en las tareas de esta semana. Porque pensar en el futuro, estamos a puerta de las elecciones, hermano Guillermo, el 12 de abril, y la gente siempre está, hay algo de temor de que salga alguien de izquierda. Ya salió, les dije, y lo sacaron también. O sea, como sea, mientras haya libertad para predicar, hermano, estamos contentos. E intento cambiar su perspectiva hacia lo eterno o las tareas inmediatas que tenemos por delante. Ok, unas últimas palabras que dirías a los hermanos después que malogré todo tu plan para hoy. No, hermano, no me logró el plan porque en realidad Jeremías, y ustedes pueden repasar lo que hablamos al inicio acerca de él, se relaciona con Cristo. No se olviden. Tiene mucho, el profeta de la esperanza. Ministró durante
el reino de cinco reyes, y él estuvo dispuesto a sufrir por hacer lo correcto, transmitir las palabras de Dios. Hermano, hazlo, ten valor para hacerlo. Amaba tanto a su pueblo que aunque le ofrecieron comodidad, él dijo, yo quiero seguir con ellos, quiero seguir ayudándolos. Entonces era muy obediente y, y a ninguno no se nos ha prohibido casarnos, a él sí, capítulo 16, pero en medio de todo, él encuentra deleite en las palabras de Dios. Pueden leer el capítulo 15, capítulo 20 de Jeremías, donde él es alegría y gozo para él, dice Jeremías. Y eso debe ser para todo pastor, que sea para ti, hermano, alegría y gozo la palabra de Dios. Y no te preocupes, si no eres un erudito en economía, en política, en guerras mundiales, pero sí en Biblia. Identifícate con Jeremías, ámalos como Jeremías amaba al pueblo, a Dios, y vas a ver que en realidad la respuesta de ellos será un corazón para Dios, que esa es nuestra mayor recompensa, obviamente. Pues hermanos, espero que haya sido de bendición lo que hemos hecho hoy día. A propósito, lo hice porque a veces el hermano Miguel está hablando y parece tan sabio y erudito y tú fácilmente puedes pensar, yo no puedo hacer esto. Y la verdad es que sí puedes. Él es inteligente sin duda y es muy trabajador sin duda, pero tú también puedes hacerlo. Y quizás no movemos a la misma velocidad de otros, pero podemos ir paso a paso y llegamos lejos porque estamos tomando cada día un poquito más. Y entonces es como comer un elefante, una mordidita a la vez. Entonces espero que eso te ha animado a estudiar y prepararte mejor. Y has aprendido cómo hace el hermano Miguel, quien lo está haciendo muy bien y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, si hay preguntas o dudas o comentarios, los esperamos, hermano. Gracias por su tiempo, hermanos, siempre para servirles. Nos alistamos para la Escuela de Pastores del 13 al 16 de octubre. Si os permite, hermano Guillermo estará con nosotros. Una vez más, ya estamos preparando todo, hermano Guillermo, para el Congreso y la Escuela de Pastores. Y como siempre, será un gusto tenerlo con nosotros. Y nos vemos en 2 semanas, si os permite, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo.